Bueno, ya hicimos una simulación para medir voltaje. Ahora vamos a medir la corriente que está circulando acá. Entonces, para medir la corriente debemos desconectar el multímetro. ¿Cómo desconectamos el multímetro? Debemos quitar las conexiones. Si yo quiero quitar cualquier conexión en un diagrama esquemático en ACEDA, simplemente le doy clic a la línea que quiero eliminar 2 veces hasta que me aparezcan estos punticos acá. Le doy clic derecho, eliminar, y ya esa línea se nos desaparece. Lo mismo en la otra, le doy clic normal hasta que me aparezcan esos punticos, después clic derecho y eliminar. Entonces vamos a medir una corriente. Para medir la corriente pues tenemos que hacer dos cosas. Primero, damos clic en el multímetro y nos vamos acá donde dice voltímetro y escogemos ammeter, que es amperímetro. Ammeter. Entonces ya nos quedó seleccionado como amperímetro. El amperímetro, cuando vamos a tomar una medida en un circuito electrónico, debemos colocarlo en serie con el circuito. Entonces podríamos abrir el circuito acá, podríamos abrirlo acá, podríamos abrirlo acá. En este caso lo vamos a abrir en esta parte. Entonces le damos clic una vez a la línea, 2 veces para que me aparezcan esos punticos. Ahora clic derecho, eliminar, eliminamos la línea, el multímetro lo acercamos acá un poquito y conectamos en serie, un lado con la resistencia 1 y el otro lado con el LED 1. Entonces, en el momento en que le demos simulación, ya no nos va a aparecer una medida en voltaje, sino que nos va a aparecer una medida en amperios. Entonces, como las corrientes son muy pequeñitas, entonces nos va a aparecer un decimal. Si queremos convertirlo a miliamperios, pues tendríamos que hacer la conversión a miliamperios. Miremos cómo nos aparece. Ejecutar simulación. Dice que tenemos 0,01 amperios. 0,01 amperios. Si queremos convertir a miliamperios, tendríamos que multiplicar por 1000, o sea que estos serían 10 miliamperios. 10 miliamperios pues es una corriente suficiente en un circuito para que un LED encienda sin que se nos queme. Entonces aquí tomamos una medida, en este caso de corriente. La anterior medida la habíamos hecho de voltaje. Yo puedo utilizar todos los voltímetros y todos los amperímetros que yo quiera. O sea, yo puedo medir voltajes, puedo medir corrientes al mismo tiempo. Tengo otras herramientas acá, pero el momento pues la que nos interesa en este caso sería el multímetro y el amperímetro. Entonces de esa forma podemos hacer simulaciones tanto de que se vean efectos físicos como la iluminación de un LED, como de medidas. Si no tuviese estos LED, de todos modos yo podría medir voltajes y corrientes porque el fenómeno como tal estaría presente en el circuito, así no lo viéramos físicamente, como en este caso la iluminación de estos LEDs. Este tipo de simulaciones son muy prácticas para poder realizar algunas prácticas, valga la redundancia, de electrónica. Por ejemplo, miremos aquí en este icono que dice proyecto, algunos de los proyectos que tenemos acá, y tenemos un proyecto que se llama prueba de LEDs. Miremos este prueba de LEDs, que ya lo tenía yo acá en... Este prueba de LEDs, quitémosle este multímetro acá, que este no lo necesitaríamos en este momento, y quitemos estas líneas. Entonces, aquí tenemos unos circuitos similares a los circuitos de manejo de señales con diodos. Mire que tenemos unos diodos, incluso en la misma referencia que se ha estado trabajando, 1N4148, 1N4148, tenemos los LEDs, tenemos una alimentación de 9 voltios, acá tenemos resistencias de 1K, pero podríamos cambiarlas a 470, ahí no hay ningún problema, puedes trabajarlas con de 1K o 470, y sencillamente yo puedo probar este circuito antes de montarlo en el protoboard, mirar que cumpla ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, en este caso
yo puedo cerrar el interruptor 1, close, hacer la simulación y ver qué LED se me encienden en ese momento. Se encienden el 1, el 2 y el 3 con el primer interruptor. Ahora abramos ese y cerremos el segundo. Y le damos nuevamente simulación. Y ahí se nos prenden el 3 y el 5. Abramos nuevamente y cerremos el 3 y le damos simulación. Con el 3 se me prenden el 2 y el 5. Y ahora miremos el último. Cerremos el 4 y le damos simulación. Se me enciende solamente el LED número 5. Y abramos nuevamente para que nos queden todos. Si le damos nuevamente simulación, pues deben quedar todos apagados. Entonces podemos realizar la simulación completa de nuestro circuito antes de montarlo en el protoboard, teniendo en cuenta pues que nos deben quedar bien las conexiones, deben quedar bien los nodos. Si algún nodo no nos aparece, debemos o borrar la línea y volver a hacerlo, porque nos puede generar un error en la simulación como tal. Y si vemos alguna línea que no esté completa, que le falte así sea un pedacito, debemos borrarla y volverla a hacer, porque seguramente tampoco nos va a coincidir con la simulación como tal. Entonces podemos con el EICIEDA elaborar diagramas esquemáticos, podemos guardarlos, podemos crear PDFs y podemos hacer simulaciones muy básicas que nos permiten ensayar algunos circuitos e incluso medir corrientes y medir voltajes. Listo, muchas gracias.